Hola, buenas noches. Hoy es un día muy especial para mí. Vamos a hablar de un tema que me apasiona, que es España. Y lo vamos a hacer, bueno, pues con unos grandes invitados desde un planteamiento que yo creo que es bastante novedoso, que es analizar los independentismos en España a la luz del trauma de la leyenda negra abordada desde algunos hispanistas hispanoamericanos, valga la redundancia. España es un país muy extraño, muy extraño. Yo, sinceramente, y no es porque sea español, lo voy a fundamentar, creo que es el país más querido de la Tierra. Después de haber viajado a 51 países, puedo deciros que cada vez que digo que, o que decía, porque ya no viajo mucho últimamente, que soy español, sabía que tenía algo ganado. En cualquier lugar, yo qué sé, un keniata, un sueco, un estonio, por supuesto, un brasileño, un cubano, que evidentemente en Hispanoamérica, pero en cualquier lugar, tener a un español es algo que, bueno, pues asegura una simpatía también, evidentemente, todos estos tópicos, ¿no? De la rumba, el flamenco, los toros, el fútbol, pero a las pruebas me remito. La cantidad de turistas que vienen a España, la cantidad de cosas de España, desde las comidas, la música, qué decir de los deportes, en los cuales somos admirados, la literatura, el arte, en fin, por todos lados, pero en cambio, no puedes decir en España que estás orgulloso de ser español. Y eso es algo que, desde luego, yo creo que no sucede en ningún otro país del mundo. En ningún otro país del mundo está mal visto la bandera española. Evidentemente habría que hablar de la guerra civil y todo esto, ¿no? Pero desde luego aquí hay algo que evidentemente se traspasa a la política y por eso estoy hablando de que vamos a hacer psicopolítica, que es una disciplina olvidada, aunque empleada, inventada por los freudianos, pero yo creo que puede explicar, es la único que puede explicar lo que puede pasar mañana en las provincias vascongadas con estas elecciones en Cataluña dentro de otras 3 semanas y, en fin, el devenir que está teniendo España en los últimos años. Y bueno, pues como digo, me acompañan 3 personas a las cuales, bueno, tengo mucho cariño desde hace mucho tiempo y luego entrarán otras 2 personas que, bueno, nos ayudarán a explicar todo esto. Tenemos, y la representación es bastante variada, tenemos a Luis Coleto, bilbaíno. Hola, Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Rafa, y al resto de los invitados. Tenemos a Leo Maese, psicólogo. Bueno, he dicho que Luis, lo he dejado la presentación un poco así, poco desarrollada. Es filósofo, periodista, crítico de cine. Tenemos a Leo Maese desde Barcelona, psicólogo de empresa, pues un histórico en burbuja.info. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Un saludo a todos, ¿qué tal? Y tenemos quizás al más conocido de los 3, a Quique Romero, desde Buenos Aires, creo. ¿Estás en Buenos Aires? Así es, efectivamente, y aquí detrás mío, como verás, está el Congreso, donde se juntan los supuestos representantes del pueblo. Bueno, Quique Romero, muchos le conocimos en TLV1, bueno, con aquellas tertulias con Salvucci, y bueno, pues tiene un gran recorrido, pues, de los medios de comunicación en Argentina, como contertulio, en fin, hablando de geopolítica, de muchísimas cosas. Así es. Bueno, muchas gracias, Rafa, querido. Vos sabés que también te tengo en altísima estima y todo el trabajo que vos haces, y te agradezco la invitación a esta tertulia. Bueno, pues la primera pregunta va a ser casi común para los 3. Luis, me gustaría saber cómo se vive ser español, sentirse español y vasco al mismo tiempo en las provincias vascongadas. O cómo lo viviste tú, que ya no vives allí, pero vamos, viviste hasta los 28 años allí. Pues yo lo viví con orgullo y luego a la vez con pena, porque detectaba entre mis compatriotas autoodio, vergüenza y mecanismos psicológicos bastante turbadores.
siempre están vinculados casi a una especie de esquizofrenia paranoide. O sea, al final yo no sé si salí de una sociedad o de una tribu paranoica, de lo cual me alegro, en un sitio bastante irrespirable y como el relato ha sido ganado por ellos, por los que fueron más españoles que nadie, pues yo me alegro que prefieran vivir en el autoengaño y en el sinsentido. Y bueno, luego hablaremos de mecanismos de deshumanización, de desmemoria, de impunidad. Pero Ya vamos, iremos profundizando. Esta es una primera toma de contacto. Leo, bueno, en la medida en que puedas expresarte, ¿cómo se vive sentirse español en Cataluña? Bueno, mejor de lo que parece, porque yo me muevo en entornos donde hay, o sea, se habla bastante español, se normaliza mucho. En Cataluña se habla mucho español, más de lo que desde fuera se hace creer ver, ¿no? Lo que sí que es verdad que es una pena, porque lo que notas es que se critica mucho a España. Es decir, de todas maneras, igualmente se critica mucho. Hay sectores más catalanistas que reniegan mucho. Se ven cosas como que se valora mucho más todo lo externo que lo español. Siempre se está buscando como una aprobación siempre desde fuera de lo que es España en sí mismo. Y es complicado porque en Cataluña hay como un cierto sentimiento dentro de la burguesía catalana, lo que yo he tocado, dentro de mi entorno, lo poco que he tocado, como de una búsqueda constante de una nueva identidad, ¿no? Como se reniega de la identidad española y hay una permanente búsqueda de una nueva identidad con una autoestima en general bastante baja, ¿no? Pero la pregunta es, ¿te dicen algo o te sientes señalado si te sientes español y catalán? Yo conozco gente que lleva la bandera española y sí, se siente señalada. ¿Que la lleva dónde? En la solapa. Ajá. Sí. Pero no hay actos de violencia ni de acoso. No, eso no. Aquí yo creo que la sociedad aquí en Cataluña es bastante tranquila, en el sentido bastante, intentan ser bastante reflexivos e intentan tomarse las cosas un poco de otra manera. Es más una actitud que está en el ambiente más que explicitar un rechazo contundente. Bueno, cruzamos el Atlántico y vamos a Buenos Aires. Evidentemente, en los últimos años está pasando algo con respecto a la hispanidad, que de alguna manera hemos provocado nosotros, Quique, la gente como Patricio Nos, como tú, como Gabriel Fosa, como los de TV1, con un reverdecimiento de la historia del Imperio Español. Pero a día de hoy, yo no sé, no conozco los ambientes en los que tú te puedas mover, pero bueno, sí, en la prensa, te voy a preguntar en la prensa cómo se ve que un argentino se sienta orgulloso del pasado del Imperio Español. Tu persona, ¿cómo lo vives? Mira, para empezar esta charla, porque la pregunta que vos me estás haciendo es muy válida y somos unos pocos los que estamos en esta corriente de desocultamiento. Yo ya no quiero llamar más revisionismo, porque el revisionismo implica, a ver, algo, cuando alguien revisa algo es para corregir los errores. Acá no queremos corregir ningún error, acá queremos desocultar algo que deliberadamente ha sido ocultado. Entonces, para empezar esto brevemente, voy a hablar muy brevemente, te pido por favor que ponches mi pantalla, que ahí te la estoy compartiendo, y te va a aparecer el mapa. Si vos pones lo que yo acá puse, apretás compartir y poner en el estudio, ¿no? Y ahí se va a poder ver mi pantalla. ¿Encontraste la manera? Abajo te aparece Cucu Romero, un mapa. Sí. Apreta el botón ahí, mostrar, dice. El botón central azul que te aparece en el medio del cuadro. Ahí está. Bien. Bueno, aquí están ustedes, señores. Miren dónde están ustedes. Y miren dónde estoy yo.
bien lejos, ¿no? Que estamos uno del otro, ¿no? Pero ¿por qué nos entendemos? ¿Por qué nos entendemos, tanto ustedes como yo? Porque todos hablamos en español. Simple, ¿no? Todos hablamos en español. ¿Y por qué hablamos todo en español? Porque éramos un solo país. Este país tenía una sección peninsular, que es esto que se ve aquí, y una sección insular que iba desde aquí, la Tierra del Fuego, hasta bien entrado el continente norteamericano. No por nada estos estados se llaman Nevada, Oregón, California, Arizona, Texas, Colorado, Montana, que es Montania en realidad, porque en inglés no usan la ñ, pero es Montania, Florida, no por nada todos estos, porque éramos todos el mismo país, desde ahí hasta acá abajo, incluyendo la península. Y esto es lo primero que nosotros acá en la Argentina hemos tomado conciencia. Todos los argentinos tenemos conciencia de esto. ¿Por qué? Porque somos el primer intento generacional, que somos la generación que está viva, que le vio la cara al enemigo. Ustedes, la última vez que le vieron la cara al enemigo, fue fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, después nunca más. Entonces, al no verle la cara al enemigo, no tienen conciencia de quién es el enemigo. Nosotros, los argentinos, le hemos visto bien clara la cara al enemigo en el año 1982. Y eso hizo que en Argentina se vea muy claramente todo lo que la historia ha ocultado acerca de Inglaterra y su maquiavélico plan de humillar a España, porque ese fue el título de un paper del almirantazgo británico que circulaba en 1711 en Londres. Sí, que es posible que luego hablamos de historia, pero vamos a centrarnos un poco en la pregunta que te he hecho. ¿Cómo te miran a ti por sentirte orgulloso de ese imperio? Abren los ojos así de grande. La primera reacción es siempre la de qué me estás hablando, Romero. Pero cuando uno empieza a describir al enemigo, los ojos se abren así de grandes y la sensación que se les ve en la cara es la de nos han engañado, nos han robado, nos han quitado todo lo que es nuestro y encima hoy les debemos. Vale. ¿Cómo piensa esa gente que ha sido inoculada con el veneno indigenista en Hispanoamérica? Hablando en concreto, claro, de Argentina, de lo que conoces. También ya hay una conciencia muy clara que es otro artilugio más del enemigo, porque han sido tan burdos que a esta organización indigenista su sede está en Bristol, en una calle que se llama Calle de la Logia, en el número 6. Han sido tan burdos hasta que con eso han quedado en evidencia. Entonces, todo este movimiento indigenista que quiere secesionarnos desde Argentina tiene que ver con el accionar de estos grupos subversivos que son los mapuches. Y allá en España pasa algo parecido con los grupos que quieren secesionar a España desde Cataluña o los grupos que quieren secesionar a España desde las Vascongadas, que hombre, ¿cómo que le dicen País Vasco ustedes? País es un país, o sea que los vascos ya se han independizado y tienen su propio país. Pero ¿cómo es esto? Acá siempre se le ha dicho la Vascongada.
hasta había una marca de leche muy famosa, la Vascongada, pero País Vasco es algo que solamente se los escucho a ustedes decir. Ahora iremos con ese tema, que tiene su miga. Leo, tú viviste 28 años, el otro día me contaste algo que yo desconocía, que incluso tuviste una novia que era de Ribatasuna. ¿Me puedes describir un poco la manera, o sea, cómo viven? ¿Qué es para ellos España? Pues, ¿Cuánta gente, ese tipo de gente me refiero? ¿te refieres a Leo o te refieres a mí? Creo que se refiere a Luis. No, a ellas, a ese tipo de gente, a la gente de Ribatasuna. No, pero digo que has dicho Leo y te referías a Luis, ¿no? Ah, perdona, es que me he confundido, quería decir Luis, sí, perdón. Pues viven, pues eso, de forma paranoide y esquizo la realidad. O sea, viven en una burbuja de rencores, de mentiras, de odio, de autoodio, de sinsentido. Y ahora han comenzado un nuevo ciclo que es singularmente perturbador, porque vencieron en el relato y mi experiencia es muy amarga. Ahora te lo contaba el otro día, cuando se celebró la victoria del Athletic de Bilbao en la Copa del Rey, ¿no? De Su Majestad el Rey, ¿no? Me refiero que, bueno, todo ese espectáculo casi pornográfico, con la gabarra, por el Nervión, con 1 millón de personas, ahí todos con blanco y rojo, la Icurriña, otra impostura, que no deja de ser más que un remedo de la Union Jack, ¿no? Es decir, no es más que el sinsentido, la paranoia, bueno, pues vivir en la mentira, vivir en la falsedad, en el mito, en el trauma. Precisamente el trauma, lo hablamos en su día cuando hablamos de Juaristi, ¿no? El trauma está basado en una herida, pero es que aquí no existe herida. Aquí la herida es ficticia, ¿no? Lo que pasa es que es agotador. Yo llevo allí varios he pasado mi infancia allí y, bueno, todo lo que recuerdo más bien es negativo. Tampoco Madrid es el mejor lugar del mundo, pero vamos, con el hecho de... Una pregunta que le voy a hacer a Leo a continuación también, pero ya que estás tú hablando... A ver, todos sabemos que los vascos, y los catalanes también, pero los vascos son grandes viajeros. Yo me he encontrado a muchísimos vascos viajando para Hispanoamérica. ¿Cuál es su relación con Hispanoamérica si pretenden secesionarse de España? O sea, ¿cómo viven Hispanoamérica los independentistas vascos? Contesto. Yo, desde luego, su relación era básicamente contra España. O sea, ellos no tenían ni conciencia ni noción de imperio, de hispanidad. Pues no sé, supongo que lo más parecido a un inmigrante fueron los que en su día se largaron, por ejemplo, después de la Guerra Civil, o los famosos indianos que fueron en su día a Cuba, pero su conciencia es minúscula. Quiero decir, siempre te contaban alguna historia de algún indiano que había regresado o algún exiliado que se largó a Argentina. De hecho, bastantes se fueron, ¿no? Y otros por motivos económicos a principios del 20, perdón. Pero vamos, que es que no recuerdo que fuera un tema de conversación. O sea, bueno, era todo odio a España. Odio a España, a su propia tierra, a su propia patria. Pero es un poco un sinsentido, no deja de ser más que una historia de escasos 120 años de historia, ¿no? ¿Cómo fueron los mayores conquistadores, los que sustentaron el imperio? Y bueno, pues ahí lo tenemos. Ahora, pues eso, la historia tiene unos extraños giros. Y bueno, pues se trata de ir despedazando progresivamente el territorio nacional, ¿no? Pues perdimos ya todo el imperio, pues no solo el americano, sino también el europeo. O sea que conquistamos Flandes, por ejemplo, fue nuestro. Italia fue nuestra, ¿no? Por aquí en el chat están diciendo que a los vascos se la suda la hispanidad. Yo discrepo radicalmente. O sea, bueno, podría estar de acuerdo en que aparentemente, puesto que reniegan de España, reniegan de la hispanidad. Pero lo cierto es que, como he dicho, bueno, yo mismo, viviendo en Guatemala durante 3 meses con los indígenas mayas, en el año 96, me encontré a muchos vascos de ese ambiente, en ese ambiente de ONGs, que bueno, ya sabemos todos que están metidas en la política de por medio, y bueno, pues, bueno, todo el mundo sabe las relaciones que ha tenido los batasunos con las guerrillas de El Salvador, de Nicaragua, con las relaciones que tienen con Cuba. O sea, hay una relación
intrínseca y directa con Hispanoamérica, que pasa por el español, precisamente. Luego tendré una pregunta para Quique Romero, pero primero de todo quiero darle la palabra a Leo Maese a ver que me conteste. Bueno, lo voy a introducir de esta manera. El otro día aparecía un vídeo muy curioso de un call center, bueno, un sitio, bueno, donde te contestan en una empresa, no sé si era de telefonía o tal, y la persona que trabajaba en ese call center en Barcelona era hispanoamericana y no hablaba catalán. Y había un catalán que le decía que le hablaba en catalán y la otra decía que no sabía. Bueno, ¿cómo se vive la relación con Hispanoamérica en Cataluña? Bueno, yo creo que se mira más a Europa, más que Hispanoamérica. Yo creo que se rechaza, hay un rechazo y hay un renegar un poco de todo esto. Es decir, ¿por qué? Porque se ha tergiversado la historia o simplemente porque se ha ocultado. Antes preguntabas a Luis sobre los vascos en Hispanoamérica. Aquí sobre catalanes en Hispanoamérica nadie conoce nada. Es que la historia se desconoce. Hay un virrey del Perú que era catalán. Y bueno, todo el comercio con Cuba lo llevaban vascos y catalanes. No sé, a nivel, ya te digo, dentro del entorno, o sea, dentro de lo que es Cataluña, pues hay, sacando de fuera lo que es el ambiente más apolítico, digamos, entrando en el entorno más, que se meten más en el asunto, que son entorno más independentista, que le gustan más estas cuestiones, han comprado absolutamente la leyenda negra y desconocen absolutamente la historia de Hispanoamérica. No, o sea, la historia en los colegios, yo por lo que recuerdo, y no solo en los colegios, en las universidades, era una sucesión de acontecimientos, de fechas, de datos, de nombres, totalmente, o sea, deshumanizados, totalmente neutro, en el sentido de que no, ni fu ni fa, no hay un apego. Es decir, aquí... ya te digo, hay como una falta de identificación total con España. Eso sí que lo noto, en el entorno independentista, porque yo te digo que han comprado ese discurso. Y como decía un poco Quique, es el mismo patrón que se ha seguido en Hispanoamérica. Es decir, cuando se habla de España pues España nos roba, sobre todo, me refiero, en estos últimos tiempos, después del surgimiento de todo el tema independentista aquí en Cataluña, con todas las revueltas que hubo, porque los medios de comunicación han estado machacando de manera brutal. Bueno, pues ya sabemos cómo actúan, ¿no? Pero es el tema permanente y el mismo patrón de nos roban, nos han oprimido, el tema de la lengua, el tema de que solo un partido catalán puede ayudar verdaderamente y estar interesado en mejorar Cataluña, el tema de que nos vencieron en 1714, cuando nos sacan el tema de Franco, nos conquistaron, en fin, nos mataron a nuestros líderes, es todo esto. ¿Los catalanes son conscientes de que si renuncian a la lengua española, renuncian a Hispanoamérica? O sea, que no podrían ir a Hispanoamérica y relacionarse, entenderse. Es que están confusos. Yo creo que, a pesar de que entran al debate y tal, no... Hay un desapego emocional brutal. No, o sea, ellos no son conscientes de que tal como va el mundo, tal como se prevé que va a ir el futuro a medio y largo plazo, va a ser necesario anclarse a un mundo donde, bueno, pues que no somos un país de 40 millones. Ellos pretenden ser un país de 6 millones o 7 millones, ¿no? Pero es que no se dan cuenta de que, bueno, entramos en un mundo multipolar y no es lo mismo sentarse en una mesa diciendo que si quieres 6 millones o 20 millones o 30 o 40 que decir que somos un mercado de 550 millones de almas. Entonces, no están a la deriva, ya te lo digo, están totalmente a la deriva, una falta de identidad brutal. Quique, ¿qué dicen los argentinos que van a Cataluña a trabajar? O hay más en Cataluña, yo creo, que en las Vascongadas. Bueno, sí. ¿Cómo se ve esa deriva de apartar la lengua española? Se ha tomado a Barcelona puntualmente como la meca de todo argentino que quiere irse de la Argentina, pero no sabe hablar otro idioma que no sea el español, ¿no? Entonces todos recalan en Barcelona, no en Madrid, no en otro lado. A ver, mi tía, que estaba casada con un español, se fue a vivir a las Islas Canarias. Ahora no, ahora se van todos a Barcelona.
Y no sé por qué este fetiche con Barcelona. Bueno, también es porque es gente joven y en Barcelona. Pero con respecto a lo que decía Leo, que eso es lo que quiero subrayar, él hablaba de cómo era en la enseñanza. Acá también fue algo igual, acá fue muy parecido. Nosotros teníamos una revista infantil que se llamaba Villiquen, ¿no? Y esa revista infantil siempre tocaba temas de historia, pero de historia buscando ensalzar a los héroes de la independencia americana, puntualmente en el caso argentino San Martín, pero bueno, también todos sus cómplices, ¿no? Bolívar, O'Higgins, que son los libertadores de América. Para mí, más que los libertadores de América, son los balcanizadores de América, porque éramos un solo país gigante y poderoso, y hoy somos 20 republiquetas bananeras, y todas endeudadas y mendigando. Pero esta enseñanza tan poderosa, este lavado de cerebro que parte desde la temprana edad, por eso estas revistas infantiles que tocaban temas de historia, se rompieron todo con la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas para nosotros fue un catalizador porque verdaderamente le hemos visto la cara al enemigo, cosa que en España no sucede desde fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y esto nos hizo plantearnos muchas cosas con respecto a dónde está el verdadero ser nacional. ¿Dónde está? Obviamente los anticuerpos del sistema se han puesto en acción de una manera fortísima y el presidente que tenemos hoy es el digno representante de esos anticuerpos del sistema, porque ya hasta venía ganando las defensas de nuestro cuerpo hispano, venían ganando la batalla, entonces necesitaban meternos una vacuna gigantesca que nos quite esas locuras de patria grande. Pero es hora de que empecemos a pensar en los verdaderos términos, señores. Si acá todos nos estamos entendiendo hoy, estando tan lejos el uno del otro, bueno, ustedes están relativamente cerca, es porque hablamos español. Si hablamos español es porque somos España. Uh-huh. ¿Qué es lo que se enseña del Imperio Español en las escuelas actualmente? Bueno, mejor te voy a preguntar mejor la pregunta. ¿Hasta dónde llega la historia de Argentina que se cuenta a los chavales, a los chicos en las escuelas? Sigue siendo en las escuelas la historia Villiquen, la historia de los libertadores de América, pero no se cuenta nada del Imperio. No, pero en la calle ya es distinta la cosa. En la calle sí ya empieza a resonar otra cosa. Se empieza a ver otras versiones, se empieza a cuestionar lo que nos vendieron. Acá en la Argentina hoy hemos llegado al punto de que se lo cuestiona todo. Por eso yo hago antisistemismo explícito también, porque soy el primero en cuestionar el sistema. Y por eso también ganó este señor Milei, cuestionando a la clase política. Estamos en un punto en lo que todo se destruye. El orden establecido hay que destruirlo. Tal vez de esta destrucción del orden establecido aparezca un nuevo orden y estoy comprometido en lo personal para que ese orden que aparezca sea un orden en el cual prevalezca la verdad y la verdadera historia y no la historia de los enemigos, que es la que hemos vivido hasta hoy, ¿no? Pero es difícil. Por lo que estoy viendo, claro, en cada país está ocurriendo, cada país hispanoamericano, un resurgir de esa historia previa a las independencias y de alguna manera os estáis conectando entre vosotros también. Eso es lo bueno. Gracias a las comunicaciones de hoy, la internet, correcto. Esto que estamos haciendo, mira, estamos los cuatro a través de
un sistema de streaming saliendo al aire en vivo y nos están viendo un montón de gente en todos los países. Antes de tener esta herramienta no hubiéramos podido. Hoy, gracias a esta herramienta, podemos. ¿Y crees que eso va a multiplicar y va a hacer más rápido el resurgimiento de la hispanidad, esa comunicación que podéis tener entre los hispanoamericanos, un chileno con un argentino, con un boliviano, con un peruano, con un mexicano? Se está produciendo. Totalmente. Y nos está ayudando no solo eso, que ese proceso per se sería lento. Lo que nos está ayudando de una manera fenomenal es el derrumbe de la estructura de poder mundial, el sistema. Entonces, frente al sistema que se está derrumbando y nadie entiende qué está pasando, empieza uno a buscar, bueno, ¿dónde podemos protegernos y darnos protección los unos a los otros? Y nos estamos dando cuenta que todos hablamos en el mismo idioma. Bueno, entonces, señores, si todos hablamos en el mismo idioma, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo. Bueno, tenemos otro invitado especial. Aquí estáis viendo a Marcelo Galván, actor mexicano, afincado en Bilbao. Luis, ¿cuántos años llevas en Bilbao, Marcelo? En Bilbao llegué justo un año antes de que estallara la pandemia, en 2019. Vale, y te estás relacionando con todo tipo de gente, me imagino. Allí, bueno, a ver, chales y de todo, ¿no? Sí. ¿Cómo estás viendo, cómo a pie de calle, cómo ves, cómo te tratan a ti por el hecho de ser mexicano hablante de español? A mí muy bien. O sea, lo de la lengua no, de verdad no es ningún problema. Tampoco lo fue en Madrid nunca, porque viví 15 años en Madrid. O sea, el mexicano tenemos esa suerte que se nos quiere mucho. El tema de la lengua, yo estaba estudiando euskera, había empezado cuando lo de la pandemia, luego lo tuve que dejar, y la verdad que según qué circunstancias sí es una herramienta, porque hay cosas a las que es complicado acceder, tipo trabajos donde debes tener el nivel tal de... Perdón, antes que nada, buenas noches a todos. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches. Y buenos días, que me descosí a hablar. Bueno, pues eso, pero no me he sentido... digamos, relegado, porque yo también soy una persona que procura integrarse, esa es la verdad. Yo te he traído sobre todo al programa para que me cuentes lo que pasa en México. México, bueno, ya sabes, Quique, bueno, no es que por desmerecer a unos países por otros, pero hay algunos países en Hispanoamérica que tienen un peso especial y desde luego a nivel demográfico y, bueno, como la capital de la Nueva España, México lo tiene. Lo que pasa es que el componente étnico, evidentemente, es muy diferente y el indigenismo, por supuesto, tiene un poder mucho más grande en México. Mi pregunta es, ¿cómo se vive ahora mismo el hecho de la hispanidad en México? Bueno, mira, yo puedo partir ya desde mi infancia hasta el día de hoy, porque hay como un complejo general en el mexicano, que es esto de estar dividido, o sea, el tener una madre mexicana y un padre español, hablando simbólicamente del mestizaje, que es la realidad. Cuando llegan los españoles se ha aniquilado prácticamente lo femenino en el mundo de los aztecas, que sería largo de contar, y está predominando los sacerdotes que van hacia lo masculino, y por eso es que llegan los españoles en pleno conflicto y se les facilita la conquista también. Por eso también se están haciendo muchísimos sacrificios cuando llegan los españoles. Pero bueno, esto sería otra historia. La cuestión es que de ese encuentro surge el mexicano actual. En la plaza de Tlatelolco hay una inscripción que habla del 13 de agosto de 1521, cuando cae Cuauhtémoc, el último tlatoani o emperador que está defendiendo. Y hay una frase que dice, esto no fue una derrota ni un triunfo, fue el doloroso nacimiento de una nación, que a fin de cuentas somos mestizos, porque los caciques indígenas entregaban a sus hijas, no como un tributo ni como esclavas, sino porque entre ellos estaban acostumbrados a emparentar para el dominio de las familias y de las regiones, como se hacía también en los reinos de Galicia, de Aragón, etc. Pero entonces a Cortés y a sus lugartenientes les ofrecen, a Malinche se dice que la venden, no la venden, la ofrece un cacique como una manera de establecer una relación. Y simbólicamente por eso nuestra madre es indígena, nuestro padre es español. Vale, ¿esto lo conoce el mexicano medio? No. ¿Esta información?
No, porque hemos crecido y sido educados. Bueno, yo nací en el 71, entonces no sé cómo vayan los programas educativos, pero me temo que van a fomentar esta leyenda negra o como le queramos llamar, pero yo crecí con mucho orgullo de ser mexicano, pero también se nos hablaba de los padres de la patria, de los que hicieron la guerra de independencia, ¿no? En la escuela era el cura Hidalgo, Agustín de Iturbide, en fin, Francisco Javier Mina, que era navarro, eran nuestros ídolos, porque nos habían librado de la esclavitud. Esa es la idea que tiene la mayoría de la gente. Cuando después estudias, te enteras que Isabel la Católica ya abolió la esclavitud en 1530 y algo, me parece. Y que los independentistas en realidad lo que querían eran criollos que querían implantar a Fernando VII en un reino paralelo en la Nueva España. Como sabéis, como he dicho al principio, este pretende ser un programa sobre psicopolítica. Entonces me interesa mucho la parte psicológica, en este caso, de estos mexicanos mestizos que serán el 80%, ¿o no? ¿Qué porcentaje de mestizos puede haber en México? ¿Un 80%? Sí, yo creo que sí. De todas formas, etnias puras existen, siguen existiendo. Hay 30 y tantos grupos indígenas, o sea, no hubo un exterminio ni nada de eso. Sí, son una minoría que hasta antes del movimiento zapatista sí que estaban relegados. El mexicano es muy racista con los indígenas mismos, pero el mexicano tiene sangre indígena. O sea, todos tenemos sangre española indígena y poco más. ¿Y cómo vive? Yo me pregunto cómo vive una persona, aunque, y de hecho se podría hacer un parangón con lo que pasa en el País Vasco, y ahora iremos ahí y en Cataluña, ¿no? Cuando odias una parte, o sea, la mitad de tu sangre. ¿Cómo se vive? En el caso concreto del mexicano es precisamente eso, es una paranoia, porque se te habla de lo que era la madre patria, madre, que es femenino, pero en realidad es lo masculino, porque es el conquistador español. Y luego, por otro lado, la mujer o la patria que nos dibujan con una bandera, el escudo nacional y tal, es una mujer violada. Es la idea que te venden de que es una indígena violada. Entonces, tú no eres un hijo de puta. Eres peor, eres hijo de una violación. ¿Sí? Pues, como dice Octavio Paz, una prostituta se entrega por placer, por dinero, por lo que sea. Pero el caso del trauma del mexicano es que es fruto de una violación de estos señores que eran tan malos, y que, como dice Zunzunegui, el historiador, que 300 nos conquistaron, ¿no? Nosotros, los aztecas eran la maravilla, eran los que iban a conquistar todos los planetas de la galaxia, y llegan 300 barbajanes, desarrapados, infelices, y nos conquistan. Entonces, hay una gran contradicción. Estábamos destinados a ser los señores del universo y llegaron estos descendientes de Quetzalcóatl y arrasaron con nosotros y violaron a nuestra madre y somos ese fruto. Por eso el mexicano tiene ese complejo de inferioridad. Pues muchas gracias, Marcelo. ¿Algún comentario del resto de contertulios para las palabras de Marcelo? Levantadme la mano si queréis y así os doy paso. Sí, la historia de México es la más interesante porque es la primera de las historias indigenistas y marca muy claramente cuál es la posición de España cuando llega al continente americano, porque por delante, y todos los cuadros del desembarco lo muestran, tal vez no haya sido así la realidad, pero en el cuadro, en la foto, se ve eso. Lo primero que desembarca en América y que pisa suelo americano ni siquiera son los pies de Colón, es la cruz. Eso es. Entonces traen la religión. Y al encontrar en México otra religión de una índole muy perversa, porque si los españoles llegaban 5 años más tarde a México, no iban a encontrar ni un solo azteca ni un solo maya, porque ya los hubieran entregado el corazón a Quetzalcóatl arriba de las pirámides. Se estaban matando entre ellos de una manera que yo no soy quien para juzgar la religión de los indígenas mexicanos, pero desde el punto de vista de la religión católica es
la máxima encarnación del mal, arrancarle el corazón a un ser humano vivo para entregárselo a un dios arriba de una pirámide. Y eso era un desfile permanente de aztecas y mayas subiendo a las pirámides a entregar el corazón. Y todo esto fue porque la misión del español era llevar la religión católica. Y la diferencia entre la colonización española y la depredación de los otros imperios coloniales, Inglaterra, Holanda, Francia, era que los únicos que llevaban una misión era España. Los demás iban solamente a depredar recursos y llevarlos hacia la metrópoli. El español no, el español venía a quedarse, a traer la religión, a casarse. A ver, hay decretos reales que fomentan el casamiento entre españoles e indígenas y el mestizaje, y los mestizos tenían los mismos derechos que los españoles en las provincias hispanoamericanas, porque también hay que diferenciar el término provincia de colonia. Colonia es lo que se refiere a viene el conquistador, depreda recursos y se los lleva a la metrópoli. Provincia es lo que éramos todos nosotros, provincias españolas, y la misión era colonizar, educar, generar progreso. Las misiones, los jesuitas que vinieron, podemos hablar muchísimo de los jesuitas, sí, y es otro programa aparte, pero no podemos negar que el progreso que han traído las misiones jesuíticas a América fueron impresionantes, esos progresos. Entonces, y a ver, la propia figura, los imperios coloniales establecían un gobernador, las provincias hispanoamericanas establecían un virrey. ¿Qué es un virrey? El sucesor directo del rey. Sí, yo te quería hacer una pregunta, Marcelo, antes de despedirte y que venga nuestro siguiente invitado. Sí. Tú eres un hombre que ha viajado mucho, evidentemente tienes, bueno, te relacionas bien, hablas perfectamente inglés, pero ¿qué diferencia hay entre encontrarte por estos mundos de Dios, este planeta, con un argentino, un colombiano, a encontrarte con una persona de otro, bueno, de otra lengua? Pues mira, independientemente de la lengua, que ya de entrada es algo que te facilita todo, pero yo no sé cómo estén las cosas ahora en México, pero yo seguía con esa idea de lo que llamamos Latinoamérica, que ahora ya sé que es más correcto llamar Hispanoamérica, porque de latino no hay nada, pero bueno, lo que era el espíritu latinoamericano, yo me sentía unido a cualquier persona en Latinoamérica que me encontrara. En Madrid conocí muchísimos, conviví con muchísimos, en Noruega, donde viví también, y para mí encontrar a un boliviano, un peruano, un argentino, mis maestros de teatro fueron argentinos, en fin, mis mejores amigos son cubanos, entonces para mí yo personalmente los sigo sintiendo siempre como mis iguales. Para mí Latinoamérica es un gran país, sin mitologías aparte, independientemente que fui gran fan del Che y muchas de esas cosas. Pero yo sigo sintiendo al hispanoamericano como un hermano, ante todo, unido por la lengua. Luis o Leo, ¿tenéis algún comentario a las palabras de Marcelo? No, en mi caso no. Yo quería comentar una cosa que ha quedado ahí pendiente, pero luego la comento sin problema. Vale, Leo. Bueno, yo sí, decir que evidentemente, antes lo habéis comentado, hay una guerra y la gente no sabe que hay una guerra, y esa guerra, digamos, cultural, sí, hay un enemigo, hay una guerra y la gente no lo sabe. Y hay una guerra cultural que los anglos han hecho muy bien, es decir, han vendido muy bien la película, siendo los malos de la película han sabido vender a través de Hollywood, a través de Tavistock, a través de lo que sea. Y obviamente eso ha marcado el carácter de lo español, de lo hispano, porque... a ver, no es muy saludable cuando tú criticas o reniegas de tu propio país, cuando te avergüenzas, cuando valoras más lo externo. Eso es síntoma de un trauma, porque ha habido un maltrato psicológico, histórico, crónico, inducido externamente. Obviamente, hay un guión externo y que a través de la estigmatización de una cultura y la tergiversación de la historia. Y eso ha culpido el carácter y eso hace que, bueno, el hispano también tiene una autoestima, para mí,
bastante baja. O sea, cuando no te quieres a ti mismo, es una autoestima baja. Y a pesar de eso, Leo, ganamos o ganábamos a casi todos los deportes, ¿no? Una cosa increíble. Exacto, ¿no? A pesar de que no nos queremos, ¿no? Pero luego hay un espíritu indomable en un Rafael Nadal o en estos grandes, ciclistas, futbolistas, baloncestistas, que nos lleva a conseguir grandes éxitos en el mundo del deporte. Y por contra, los anglos, todo lo contrario. Es decir, ellos lo que hacen es empoderar a su gente. O sea, intentan sobresalir, ¿no? Ante todo, ¿no? Y al enemigo, pues, inferiorizarlo al máximo, ¿no? Recuerdo, me contaba el otro día una anécdota y no lo sabía, porque claro, yo en temas de historia tampoco sé, pero me he ido metiendo y he ido husmeando. Me contaban que en la tumba del almirante Vernon, el que perdió la batalla, creo que fue en Cartagena de Indias, para que veas un poco el carácter, yo no sé si es la flema británica, pero ponía algo así como que, que venció en la batalla de Cartagena hasta que le llegaron sus fuerzas. Y lo había perdido. Y la había, vamos, yo es algo que, a pesar de no gustarme la historia, cuando yo leí la biografía de Blas de Lezo, flipé en colores. Y ahí aparece un poco la batalla esa que fue, digna de película, la verdad. Increíble. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna palabra, Marcelo? Porque vamos a dar paso a otro invitado. Sí, pequeñas puntualizaciones muy de paso. El tema de la religión, que es muy importante. En el caso de México... Se nos ha quedado cortado. Está fallando qué pena. La comunicación. Pues vamos a tener que prescindir de Marcelo. Ahora sí, venga, sigue. Sí, la Virgen de Guadalupe es lo que viene a suplir. Esa madre violada, al final se convierte en la Virgen de Guadalupe, que muy acertadamente se pone en el lugar de adoración a la diosa anterior de la feminidad, y entonces el mexicano, antes que católico, es guadalupano. De esa manera se cura un poco el trauma, y de ahí viene esa mamitis de que la mamá Virgencita de Guadalupe, dame esto, dame el otro, pero papá Estado, consígueme todo lo que necesito. Y hay una especie de infantilismo en ello. En este punto, hablamos de los cultos, valga la redundancia, no puedo evitar comentar algo que para mí es la prueba de a dónde ha llevado a Hispanoamérica el renunciar a su padre España, a esa cultura que es su ser. Tenemos que reconocer, o yo creo que, no sé si alguien podrá discutir, que desde que Hispanoamérica, particularmente estoy hablando de Colombia y de México, renunció a esa parte española y con ella al catolicismo, a esa Virgen de Guadalupe, han regresado esos cultos, salvajes, podríamos decirlo, encarnados en los narcos. O sea, la Santa Muerte y eso. No solo hablo por la Santa Muerte, sino todo el salvajismo es el que hablaba Quique Romero, que había cuando llegó Hernán Cortés a México y que, evidentemente, lo que ahora llamamos derechos humanos, que, es la humanidad, le llamo yo directamente, pues había abolido la barbarie de las cabezas cortadas y todas estas brutalidades que están sucediendo en México y en Colombia, no sucedían con el Imperio Español. Y en cambio, en estos 50 últimos años, en los cuales se ha, abolido esa historia común, pues han emergido conjuntamente con ese culto a la Santa Muerte, ¿no? Que es, pues, muy parecido. Algunos incluso dicen que es heredero de esos cultos ancestrales. Sí. La Santa Muerte se ha vuelto en un fenómeno parareligioso. O sea, hay gente igual que ha dejado de ser guadalupana y ahora están en ese tema. México está pasando por un periodo muy oscuro. México, ya lo sabemos, es un narcoestado porque es quienes permiten que gobierne quien gobierna, pero también había que preguntar por qué sigue el narcotráfico existiendo. Yo estoy un poco cansado, eso sí me cansa mucho viviendo aquí, que en cuanto dices soy mexicano, enseguida órale, güey, el narco, no sé qué, y la gente adora a México como un narcopaís. Y yo digo, pero es que la mayoría de la droga que se produce o que pasa por México se consume aquí. Entonces ahí también tenemos, sería tema de otro debate.
Seguro que sí. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención, Marcelo, y bueno, pues como esto pretende tener continuidad, pues nos veremos en otra ocasión. Muy bien, gracias. Hasta luego a todos. Chao, Marcelo. Sí, Luis, ¿querías decir algo? Sí, un poquito sobre el asunto del interés por la hispanidad de ciertos vascos, ¿no? Vamos, yo también haciendo memoria que no recuerdo, o sea, cuando alguien ha escrito en el chat que se la suda, que yo, mi experiencia es esa, ¿no? Por ejemplo, lo que yo pude comprobar, detectar, por ejemplo, fue siempre era Cuba. Cuba era la referencia, pero claro, Cuba con ese matiz, y lo bolchevique, citabais antes al Che Guevara. En otros casos, recuerdo gente que me hablaba de Nicaragua, pero precisamente porque llegó Sandino, ¿no? La revolución sandinista, ¿no? Esa calamidad liberticida como la cubana, ¿no? Más recientemente, poco antes de irme de esas tierras vascas, a mí me gusta decir Euskal Herria. No me gusta País Vasco, me gusta Euskal Herria, que es la tierra donde se habla euskera, aparte del español, que es la lengua mayoritaria. Y Venezuela. O sea, si os dais cuenta, también a veces algunos PNVeros hacían referencia a las casas vascas que había por Argentina. Pero salvo esas referencias filoterroristas, filobolcheviques, cubana, nicaragüense, venezolana, y hay nostálgicos hablando de las casas vascas que había por Argentina y en algunos casos en Estados Unidos, pues, por ejemplo, estas novelas de Bernardo Atxaga, Dos cartas, que hacía referencia a los vascos que vivía en Idaho, perdidos en algún pueblo de Nevada, es decir, cosas realmente puntuales, pero la idea de hispanidad es que me parece como tan extemporánea, es decir, ya te digo, lo más reciente antes de irme fue el que hablaban de un tal Hugo Chávez. Curiosamente, esta gente que se bautiza como antimilitarista, pero luego, claro, es muy militarista, apoyando a un general como Chávez. Y luego, quiero decir, es que es impensable. O sea, yo no recuerdo nada parecido a... Y es más, toda esa relación con Cuba, con Sandino, pues ellos también podían buscar referencias también en Argelia, ¿no? Parte de la ETA inicial, buscan las referencias en Argelia y en su lucha anticolonial contra Francia. Pueden buscar referencias si ya nos ponemos así un poquito más exquisitos con las Brigadas Rojas, con Bayer Meinhof. Pero ya te digo, Argelia en África y de Estados y de América, las referencias siempre filobolcheviques y filoterroristas. Pero vamos, interés por una patria común, una lengua común, un pasado común, todo lo contrario, negación completa. Bueno, si me permitís, vamos a dar un giro al programa, vamos a hablar más de la parte psicológica y tengo que contar una experiencia propia, que es, bueno, el verano pasado que me encontré con mi mejor amigo, el que fue mi mejor amigo durante 15, 20 años, compañero del instituto, en fin, la persona a la que ves todos los días durante muchos años de tu vida. Y bueno, pues yo sabía que se iba a liar en esa conversación, como al final pasó. Y bueno, pues uno de los detonantes fue cuando, claro, te pones a hablar de diferentes cosas después de años sin verte y me dice que él no se siente español. Este amigo con el que yo he disfrutado con los partidos de España, de fútbol, de baloncesto, evidentemente se casó con una, bueno, lo que podemos llamar ahora una podemita, pero entonces ahí me di cuenta, y seguramente ese es el origen de este programa, que el odio a España no solo está en Cataluña, no solo está en el País Vasco, está en Madrid, está en muchísimos lugares de España y es básicamente la consecuencia de la leyenda negra, del considerar que ser español es algo malo. Por eso he llamado a este programa El trauma de ser español, porque creo que, salvo a los que ya hemos renegado de toda esa propaganda, pero yo creo que se alimenta de ese autoodio, bueno, pues todo el voto izquierdista, básicamente. Y bueno, pues para hablar de este tema he traído a Ana, que es terapeuta y psicóloga, que ya la conocéis en otra ocasión, y bueno, pues yo creo que tú también tienes amigos de ese estilo, ¿no? Digamos, de podemitas, no sé si hablas con ellos bueno, del concepto de España, pero ¿cómo crees que se vive ese autoodio? ¿Cómo, a nivel psicológico, en qué consecuencias, en qué se puede trasladar a nivel de la psicología, la mente, el alma de una persona?
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. En general, yo creo que la mayoría de las personas no es que no se identifican con ser español, sino que en primer lugar se identifican con ser buena persona. Y como nos han hecho respirar de una forma automática que ser español implica ser malo, pues se identifican primero con ser buena persona. Pero luego sí que de la parte de la que hablas, ¿no? De quienes tienen rencor hacia ser español, yo ahí veo como dos matices así principales, que hay una parte que es que ese rencor lo proyectan hacia el interior y se les ven que al final pues se abandonan, pues cortan, no se reconocen con sus raíces, ni quieren tampoco echar raíces, no valoran su entorno, ¿no? No valoran, no hacen nada por luchar por lo que aquí estamos hablando. Y luego está otra parte que ese rencor hacia ser español lo proyectan hacia el exterior y ahí sí que son los que un poco hay que observar con atención y habría que verles mejor por los frutos que no por las palabras, porque a lo mejor sí que tienen ese odio e infravaloran, pero luego sí que cuidan mucho de tener buenas posiciones o que sus hijos tengan buenas posiciones, buenos contactos. Y en el trato del día a día en la calle, yo creo que la mayoría de las personas no han podido profundizar, no conocen la historia porque no nos han invitado a que no la conozcamos, y en el momento en el que un poco la vean de otra forma, sí que se van a poder identificar con ser español. Muchas gracias, Ana. En este punto voy a dar mi opinión personal, bueno, lo he ido elaborando al paso de los años, bueno, a través de todo, bueno, lo que he ido mostrando en libros como La locura moderna, y bueno, básicamente yo he llegado a la conclusión, y por eso este programa era necesario que hubiera hispanoamericanos, que en el siglo XIX, cuando se produce la ruptura del Imperio Español, se produce un trauma muy grande en los españoles, del cual no nos hemos recuperado. Bueno, yo creo que ahora con Internet y con esta comunicación con nuestros hermanos del otro lado del Atlántico, digamos que se está tapando un poco esa herida. Pero básicamente, a finales del siglo XIX, después de que ya perdamos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ese trauma que, bueno, los que saben de literatura como Luis Coleto produjo la generación del 98, en la cual hay 3 importantísimos autores vascos, por cierto, Unamuno, Baroja y Ramiro de Maeztu, y la pérdida, la transferencia de esa grandeza perdida, porque éramos pues el país más envidiado de la tierra y por esa envidia cayó el imperio, se traslada en un fenómeno de transferencia. Eso es un concepto que yo he tomado de Freud, pero esa grandeza que se pierde, en el caso de los vascos y los catalanes, se crea una grandeza ficticia, un relato imaginario para sustituir esa grandeza. Y bueno, esto no es una opinión a voleo. La verdad es que Joan Juaristi va en el mismo camino y la sostiene desde el punto de vista de que los fundadores, particularmente Sabino Arana, del nacionalismo vasco, era gente que tenía posesiones en Cuba, tenía negocios. Y también no he profundizado tanto en el tema, pero el nacionalismo, en este caso no es independentismo, ojo, catalán, evidentemente es creado por la burguesía, una burguesía catalana que tenía también muchos negocios en Cuba. Yo creo que se me entiende el argumento. O sea, cuando desde el punto de vista de la psicología éramos algo grande, el resto de España no hemos tenido la oportunidad de crearnos una ficción. Bueno, muchos lo han creado con el marxismo, o en el caso de Hispanoamérica con el indigenismo, porque también se puede trasladar este argumento.
pierden esa grandeza que ya la ha perdido un argentino, la ha perdido un peruano, la ha perdido un mexicano, un ecuatoriano. Éramos parte de un país grande. Entonces, ¿qué se dice? Se crea ese, no lo crean, evidentemente son los ingenieros sociales los que lo crean, ese paraíso indigenista absolutamente inventado para sustituir a ese otro paraíso que evidentemente no era tal, pero era algo muy, desde luego, a envidiar por parte del resto de las potencias de aquella época. Y yo creo que el problema aquí para desmontar esa burbuja narcisista en las que viven los independentistas vascos y catalanes es muy difícil porque forma parte de su identidad. Y tú a una persona, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Ana, cuando le quitas esa parte de su identidad, y cuando digo esto, quiero decir que si le quitas eso, el independentista de Bildu se cree que no va a ser nada. Por eso el único remedio para esos independentismos es el imperio español. No sé, ¿me seguís el razonamiento? O sea, si le quitamos la fantasía de que el País Vasco independiente o la Cataluña independiente va a ser algo maravilloso, esa gente se queda sin sentido en la vida. Ahora bien, si de repente, o no de repente, se está creando una alternativa que es vamos a recuperar esa historia en común, yo creo que vascos y catalanes independentistas se sentirían tan marginados de no formar parte de algo tan grande en todos los sentidos, que al final tendrían que claudicar de ese sueño. Creo que se me ha entendido. ¿Qué opinas de este argumento psicológico de la psicología social, Ana? Pues que ahí se les va a ver el fondo verdadero. Si se identificaban con ser catalanes o vascos por sentirse un gran pueblo, pues cuando se va a ver si son un buen pueblo, o sea, si se sienten en primer lugar un buen pueblo, podrán sobrevivir. Si lo que estaban enganchados era a una idea ficticia y una posición de ser especiales, ¿no? Y un cierto control, pues esas personas lo pasarán muy mal. ¿Qué opinas tú, Quique, de este argumento? Desde el punto de vista de la psicología, a mí siempre me gusta encarar estas cuestiones en lo que tiene que ver a la psicología de masa, de Gustave Le Bon y también Carl Jung. Hay un inconsciente colectivo y ese inconsciente colectivo es muy distinto de este lado del Atlántico que de aquel lado en el que están ustedes. Podemos decir que de este lado somos, sí, como se decía hace un rato, España es el padre y nosotros el hijo. Nosotros somos el hijo adolescente y hoy España es el padre anciano que ya está con Alzheimer. Y lo que vos decías, Luis, lo que vos señalabas con muy buen tino, todo este movimiento hacia la izquierda que se fomentó en lo que es la patria grande latinoamericana, cuya cabeza bien podemos ponerla la del Che Guevara, pero es simbólica, no es real. Siempre se dijo que quien a los 20 no es comunista es porque no tiene corazón, y quien a los 40 sigue siendo comunista es porque no tiene cerebro. Bueno, como nosotros somos los adolescentes, estamos en esta etapa de rebeldía, de rebelarnos contra todo, y bueno, en los años 70 lo que se propuso como el símbolo de la rebeldía, por eso es la remera es la sudadera, le dicen ustedes, del Che Guevara, es eso, el símbolo de rebeldía. Hasta la remera del Che Guevara la usan los homosexuales, y los homosexuales no saben que el Che Guevara se dedicaba a fusilar cuanto homosexual se le cruzaba en Cuba, ¿no? Pero bueno, son todas las contradicciones. Pero volviendo a esto, si de este lado somos los adolescentes, tenemos que dejar de ser adolescentes. Y si del otro lado son el anciano que ya está con Alzheimer, tomar conciencia y no dejarse llevar por el Alzheimer,
agarrar de la mano a su hijo para rescatarse y que su hijo le inyecte la energía que se le está consumiendo y no permitir lo que viene, porque lo que viene en España es lo que ya vivimos acá. ¿Qué es lo que viene? La balcanización que todavía el propio enemigo, que con su plan que se inició en 1711, no culminó, es balcanizar la propia península ibérica. Y vos fíjate cómo hasta desde las banderas te lo dicen. ¿Cómo son las banderas de las últimas provincias que le balcanizaron a España? Estas sociedades secretas, son todos mandiles masónicos, que en lugar de estar verticales, como son los mandiles masónicos, están horizontales. El caso de Cataluña también es clarísimo, es que va a ser la próxima que tiene problema, y la de Euskal Herria, a ver, es la Union Jack con otros colores. Entonces, es lo mismo, hay que ser conscientes de esto. ¿Quién es el enemigo? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que quiere destruir el enemigo? ¿Qué es lo que está atacando ahora? Nuestro principal activo, el que nos amalgama, ¿cuál es? El idioma. Por eso están promoviendo tanto en la Vascongada, o como te gusta decir, Euskal Herria, o en Cataluña, el uso de sus idiomas, sus dialectos, llamémoslos, porque nuestro idioma es el español. Y si ustedes se separan del español, se separan de todo, porque ni Euskal Herria, no sé el idioma Euskal Herria, no sé cómo se dice, ni el catalán se habla en ningún otro lugar del mundo más que en esas dos pequeñísimas porciones de territorio en la península ibérica. Luis, ¿querías decir algo? No, Leo, toda la parte psicológica, lo que me ha comentado Ana también. Sí, estoy de acuerdo. Y en la parábola que has hecho tú respecto a los traumas que puede padecer una persona, extrapolarlo a las naciones, pues es correcto. Si una persona con un problema en la edad adulta, tú puedes llegar a buscar, remontarte incluso a estados muy, muy tempranos, ¿no? La infancia y tal, para identificar ese trauma. Pues en el caso de las naciones, digamos, estas connotaciones negativas de una derrota, de una vergüenza por una derrota, más una leyenda negra que te está constantemente culpabilizando y que todo eso se va transmitiendo a través de la historia y de una determinada narrativa, evidentemente esto afecta intergeneracionalmente desde mi punto de vista. Sí, perdón que te interrumpa. Esto de que puse como ejemplo el Alzheimer no es tomado al azar y viene a lo que vos estás diciendo, Leo. Según la medicina germánica, el Alzheimer surge cuando un individuo quiere borrar de su mente acciones propias de su pasado que son indigeribles. Exacto. Bueno, acá es la vergüenza por haber sido humillados por Inglaterra, por el enemigo, pero el plan mismo de ellos se llamaba una propuesta para humillar a España. Así se llamaba el país. Muy bien traído. De hecho, es que el Alzheimer, para mí, la enfermedad del Alzheimer extrapolada a una nación sería la pérdida de identidad. Es decir, es gravísimo. La pérdida de identidad, bueno, pues todos conocemos chistes antiguamente que habíamos escuchado de alguien que va a un psiquiátrico y se encuentra a otro que dice que es ser Napoleón, ¿no? Eso es la pérdida de identidad. Es gravísimo. Y respecto al relato imaginario que comentabas de la burguesía catalana, yo creo, sin saber, sin entrar en detalles, yo la veo como siempre ha sido como muy pragmática. Entonces, en el momento que aparece una derrota y los intereses económicos cambian, pues cambian el relato. Y a partir de ahí lo que buscan son relaciones comerciales, pues posiblemente con los vencedores, que apoyan una determinada narrativa y, bueno, como a ellos les va bien por ahí, pues buscan otro tipo de identificación. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Luis, ¿querías comentar alguna cosa? Está muteado, Luis. Vos, sí. Rafa, lo tenés que desmutear. Sí. Espera un segundo. Ahora. Ahora se me escucha, ¿no? Quería comentar pues, un poquito estos rasgos psicológicos, un poquito hacer una pequeña síntesis, ¿no? Pues citabais
el narcisismo, ¿no? Que recordaba Freud con su narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? De todas formas, pues también me parecen nobles y buenas las pequeñas diferencias. Es decir, estamos hablando de 600 millones de hispanohablantes y estamos orgullosos de poder hablar esta lengua común. Pero me parece magnífico todo tipo de lenguas pequeñas, minoritarias, y lo que es un delirio es intentar pues, realizar disparates tipo inmersión lingüística como la catalana. En tierras vascas, en Vascongada, en Euskal Herria, Baskonia, como queréis llamarlo, País Vasco no, ni Euskadi menos, a mí me parece bien. La lengua común es el español y luego me parece magnífico que cada uno hable la lengua que estime oportuno. Pero luego me interesa sobre todo el tema de esos narcisismos ridículos, pero en mi cuestiones mínimas. Luego también esa triada oscura que va asociada al maquiavelismo, a la psicopatía, a la paranoia. O sea, en el fondo, yo que no, esquizofrenia, en el fondo veo sociedades singularmente perturbadas. O sea, yo veo tribus paranoicas, literalmente paranoicas. Y bueno, pues con una tendencia eso a la desmemoria y a mí lo que más me duele, en este caso no sería psicológico, sino político, a la impunidad. Y como tantas cosas, vivimos en el reino de la impunidad, 11M y tantas cosas, ¿no? Pues qué decir de una banda asesina que se ha dedicado a masacrar a casi 900 personas, 300 de sus crímenes impunes, posiblemente los perpetradores del incendio del Corona de Aragón o del avión del Monte Oiz, y ahí siguen. Pues nada, han ganado el relato, han ganado, yo entiendo. Y luego el resto de la sociedad, pues bueno, pues completamente amorcillada, aplatanada. Es decir, pues premiar a los malos y machacar a los buenos. ¿Qué se va a hacer? Lo veremos mañana. Bueno, Ana, ¿cómo ves tú la psicología de los vascos y los catalanes? Yo sé que es una pregunta más complicada, pero ¿cómo la ves? Pues perdona que comente otra cosa primero. Sí. Por lo último que se ha dicho, es verdad que la mayoría está aplatanada, ¿no? Pero justamente creo que es por desconocimiento de la verdadera historia y porque en un primer lugar se ha querido posicionar como ser buena persona, ¿no? Y si ser español era otra cosa, pues lo ha dejado en una segunda línea sin profundizar, pero creo que cuando se empiecen a ver los frutos, ¿no? Ya después de tanta palabra confusa, incoherente, ya la gente se harte, cuando empiecen a ver los frutos de todos estos pasos y empiecen a conocer la otra parte de la historia, yo creo que sí que van a perder el complejo, no les va a costar. Es más fácil para la persona media que no está tan posicionada, ¿no? ni vasco ni catalán, ¿no? Alguien que sea un catalán, por ejemplo, que no tenga tanta necesidad de sentirse catalán, ¿no? Sino que lo viva más tranquilamente, también se acogerá a abrirse, ¿no? Y los que están tan... Perdona, pero me decías que ¿cómo lo vivirán los...? Sí, ¿cómo crees que está la psicología del vasco, del catalán, cuando está negando a una de sus lenguas? Independientemente de que sean hablantes de vascuence, que son poquísimos, o de catalán, que son bastantes, pero ¿cómo te puedes sentir cuando estás negando una parte y luego me voy a contestar a mí mismo, pero te lo voy a hacer la pregunta a ti, cuando estás negando una parte de ti? Pues anulación, pero a lo mejor se piensan que así es más fácil sobrevivir, ¿no? A lo mejor si ven que para ir en contra de eso, ¿no? de su circuito, pues tienen que tener valor y alzar la voz, pues a lo mejor una anulación porque es más fácil sobrevivir cómodamente en ese Una autocensura, quieres decir. Bueno, tengo que dar un dato antes de entrar en la última ronda de intervenciones, que ya llevamos 1 hora y cuarto. Bueno, si queréis alguno comentar esto, que algunos lo conoceréis, esta noticia, pero se han hecho encuestas entre los jóvenes catalanes en las cuales ha aparecido que renuncian al uso del catalán. Nadie sabe explicarlo, yo voy a dar mi opinión, yo creo que todos los jóvenes son rebeldes y cuanto más te imponen algo, pues al final
más lo rechazas, cosa que yo venía pronosticando. Voy a contar otra anécdota, esta es directa, esta la viví hace 8 años, yo creo, 7, 8 años, con un gran amigo que vive en un pueblo de Guipúzcoa. No voy a dar muchos datos para no ponerle, bueno, son cosas personales, pero vamos a decir que es de Valencia, está casado con una donostiarra es una de San Sebastián, una vasca, Quique, y es la mujer habla el vascuence desde niña, porque el padre, pues, es lo que llaman un casero. Un casero es una persona de campo que no le han enseñado el vascuence, o sea, un vasco de verdad, vaya, casado con su, bueno, con una, no sé si será de Castilla, ¿vale? Los 2 hijos hablan el vascuence perfectamente, pero no porque lo hayan aprendido en la escuela, sino en casa, porque su madre le hablaba así, la nani que les cuidaba hablaba así. Bueno, pues el niño, en una de las últimas ocasiones en las que estuve allí, que ya tenía 13 o 14 años, se negaba a hablar en vascuence. Decía que entre sus amigos no hablaban vascuence porque era un rollo. O sea, decía... Yo por eso pronostiqué lo que iba a pasar en Cataluña, porque lo vi con este chico. O sea, este chico es bilingüe perfectamente. O sea, no tiene ningún problema con el vascuence y no quiere hablar en vascuence por las razones que sean. No está de moda entre los niños. Y esto, desde luego, creo que es un dato para lo que pueda pasar. No sé si alguno queréis hacer un comentario sobre esto. Leo o Luis. Mira, no está de moda la medida de que a Soros y a sus secuaces no se les ponga en mente poner la suficiente cantidad de dinero como para ponerlo de moda. Porque espera. Se les mete eso en la cabeza, en 10 minutos está de moda. A ver, voy a hacer una precisión, claro, seguramente los que estáis aquí en España lo entendéis mejor. Evidentemente hay una presión política. Bueno, de hecho, están perdiendo médicos en el País Vasco porque no saben hablar euskera. Eso ha pasado también en Ibiza, en las Baleares, porque no hablan la lengua vernácula. O sea, hay problemas en la sanidad. Esa presión existe. Lo que quiero decir es que de motu propio, los chavales, los chicos, en la escuela, en los recreos, no hablan esas lenguas precisamente porque se las están imponiendo. La consideran como algo obligado, no algo que sale de dentro. Y eso está causando un gran problema entre los independentistas catalanes, porque se están preguntando, bueno, que después de 40 años presionando, ahora resulta que en lugar de conseguir más hablantes, la gente lo rechaza. Y a nadie se le ocurre el argumento que estoy diciendo yo, que para mí es, bueno, categórico. Cuanto más lo impongas, más lo van a rechazar los jóvenes. Leo, Luis, ¿queréis algún comentario? Es el principal argumento, ¿no?, de la leyenda negra, ¿no? La imposición del castellano a Hispanoamérica, ¿no? Y mira que yo intentaba a mi hija imponerle, bajo las mismas técnicas que hacían los castellanos en Hispanoamérica, que hable francés o inglés, y no hay manera. Es decir, es lo que tú has dicho. La misma imposición hace que pues lo rechaces. Y esto, lo que acabas de decir, me lo he encontrado yo también aquí con otras personas, amigos de mi hija y demás. Y bueno, pues porque se aprende un idioma, pues porque te ayuda, te facilita la vida, ¿no? Porque progresas en la vida, porque progresas, mejoras económicamente, porque te ayuda a comerciar, porque es un facilitador. Es así como se aprende un idioma. Se aprende un idioma por empatía. Y es así. Y respecto a lo que decías de... sobre la obligación de que hablen los chicos en catalán. Y que están muy desapegados también del independentismo, ¿no? Hablabas, sí, también. Has comentado en la noticia, ¿no? Y es que esto también ha ocurrido, es decir, la burbuja del independentismo, aquí están ahora mismo muy removidos y muy engañados, se sienten un poco traicionados porque se les han visto bastante las miserias, entonces hay mucha desconfianza, mucho desapego. Igualmente, los que más empujaban eran gente de una determinada edad, una edad bastante importante. La gente joven también se veía arrastrada por el mismo adoctrinamiento de los medios de prensa. Pero ahora mismo la gente joven tiene otros problemas. Tiene problemas, pues, de supervivencia en sí misma. Entonces, de rehacer tu vida, de conseguir un trabajo, de tener dinero para poder hacer lo que te apetezca. Y eso no existe. Entonces, como no existen esas necesidades básicas cubiertas, pues no te embarcas en otro tipo de
de proyectos más de autorrealización, de una supuesta nación. Eso no está dentro de su mapa ahora mismo. Un dato que yo creo que le va a gustar a toda la audiencia respecto a lo que estabas comentando de que no se consiguió imponer otro idioma en los países hispanoamericanos cuando se rompió el imperio. Hace poco ha estado una seguidora puertorriqueña en Madrid y, bueno, pues nos hemos visto en algunas ocasiones y charlando con ella, bueno, que sabéis el caso de que Puerto Rico es un estado asociado a Estados Unidos. Bueno, se ha intentado implantar el inglés y dice que después de 100 y pico años, la gente no han podido evitar que la gente siga hablando español. Imaginaos ser parte de los Estados Unidos con toda la presión cultural que hay y los puertorriqueños, evidentemente, se han llenado de palabras, hay mucho spanglish, pero no han renunciado a la lengua española. ¿Cómo estaría implantado? ¿Cómo esa sensación de ser hispanos, cómo estará que en 100 años no han conseguido evitar que la gente siga hablando español, ¿no? A mí me parece muy bonito esto. Así que, bueno, pues ya os voy a dejar una última pregunta a cada uno. Va a ser una pregunta, bueno, de predicción, desde el lugar en el que estáis cada uno. Ana como madrileña, Luis Coleto como bilbaíno, Leo Maese como barcelonés y Quique Romero como argentino, como bonaerense. Que voy a comenzar por Luis Coleto, que está ahí arriba. ¿Qué crees que pasaría en el País Vasco si dentro de 5 o 10 años el movimiento de reunificación del Imperio Español o del mundo hispano se llevara a cabo? ¿Cómo lo vivirían los vascos? Es que tengo la sospecha, por no decir la certeza, de que no va a ocurrir nada de eso. Bueno, te tienes que poner en esa tesitura. Que sea un movimiento cultural exitoso. Es que voy a intentar ser, no sé, un poquito positivo. Podría por lo menos revertirse el proceso de balcanización de momento de lo que queda de España, ¿no? Que ya tiene larga data, pero que no veo que vaya a cuajar. Es decir, por ejemplo, se podría ver a través de la inmigración hispanoamericana un proceso de hibridación, de simbiosis, pero es que no lo veo. Yo veo que esto vamos hacia la balcanización, que al final triunfan los relatos impostores e impostados, todo es falso, de toda falsedad, por ejemplo, en el relato COVID, y parece ser que ha triunfado, aunque parece que está resquebrajado. Todo es falso, de toda falsedad en el relato climático, y parece triunfador, porque los que manejan los hilos son los de siempre. Y en el relato pues parece que la deriva es un poco pesimista, pero bueno, espero, no sé, que como en documentales como Hispanoamérica, de López Linares, se pueda revertir un poco la situación, o como la labor de hispanistas, de autores que cuestionan la leyenda negra, como Elvira. Tampoco me gustaría incurrir mucho en la leyenda rosa, ¿no? Que tampoco, es que a veces tengo la sospecha de pasar de un punto a otro, ¿no? El pendulazo. Lo dejamos para otro programa, Luis. Para otro programa, ¿vale? Vamos a abrir otro melón. Leo, ¿qué crees que pasaría si este movimiento, digamos, de reverdecer o recuperar el legado del Imperio Español, cómo se lo tomarían los catalanes independentistas? Yo creo que yo soy más positivo. Yo creo que eso es posible. ¿Y cómo se lo tomarían? Pues es que como te digo, son muy pragmáticos también aquí. Entonces, en el momento, es decir, se está cayendo todo. Esto va un poco al conjunto del contexto. Si todas las estructuras que estamos viendo ahora, políticas, sociales, económicas, se caen, derivado del peso de la deuda o de lo que sea, y se tiene que crear pues otro tipo de mundo. Yo soy más positivo y pienso que vamos a un mundo más multipolar. En ese mundo multipolar, si ven que se ven autoexcluidos, yo creo que recularán. Para mí sí, porque si no estarán solos y están condenados a la autodestrucción, porque con el catalán no vas a ningún lado con ese idioma. Es decir, pues eso es el miedo que tienen, por eso son tan protectores, ¿no? De miedo a que desaparezca y demás. Pero es que son compatibles las dos realidades. Entonces lo que hace falta es que para que haya un cambio de actitud, lógicamente, pues muchísima difusión de la historia verdadera, que ya afortunadamente ya está ocurriendo a través de medios sociales, de Internet, YouTube y demás.
pues cada vez hay más gente que curiosea y, bueno, llevará el tiempo que lleve, pero no hay otro camino. Bueno, Quique, ¿qué pasaría? ¿Qué haría esa gente, esa izquierda kirchnerista en Argentina si, pues eso, en los próximos 5 o 10 años este movimiento va tomando fuerza? Y la pregunta contiene una trampa o un dardo, porque sabemos que hay mucha represión. A Marcelo Gullo incluso le han llegado a atacar. ¿Qué harían si de repente este movimiento tomara más fuerza? ¿Qué harían esos izquierdistas? Primero, esta izquierda kirchnerista hoy, sus acciones están totalmente en baja y como son muy zorros y oportunistas, los que hayan sobrevivido se van a subir con mucho entusiasmo. Pero lo que me gustaría señalarte, así como se nota mucho, los que te seguimos en Telegram, tu entusiasmo hacia el movimiento BRICS, imagínate un movimiento similar al BRICS, pero que tenga que ver con toda la Hispanoamérica. Y lo que va a generar ese movimiento no va a ser la voluntad de los pueblos, porque hoy los pueblos ya ni siquiera tienen voluntad de nada, sino lo que nos va a unir va a ser el espanto. Lo que se conoce como Occidente está en total decadencia. Falta solamente un soplido para que termine de implotar, ni siquiera de derrumbarse, de implotar hacia adentro. La buena noticia es que nosotros, los de este lado del Atlántico, no somos Occidente, somos lo que ahora se llama el sur global. Los que sí son Occidente son los que están hispanoamericanos del otro lado del Atlántico. Ustedes sí están en Occidente, están en la Unión Europea, están en la OTAN. Tal vez el salvavidas de ese derrumbe inminente, falta solamente un soplido, vos, Rafa, lo sabes tan bien como yo, lo encuentren de este lado del Atlántico. Y que lo que se haga sea fomentar un movimiento de las mismas características del BRICS, pero el problema del BRICS es que hablan tantos idiomas tan raros, en cambio nosotros hablamos todos el mismo idioma. Lo tendría mucho más fácil. Sí, para acabar, Ana, ¿qué crees que pasaría, bueno, entre la gente que tú conoces? ¿Tú crees que incluso habría un resurgir, que la gente, bueno, de repente mejoraría su estado vital? El hecho de sentir que ese pasado glorioso se vuelve a reeditar. Yo comparto la visión positiva que ha dicho Leo. Sí, la comparto, yo creo que sí. Yo creo que ese complejillo que la gente vive en su interior sin manifestarlo se disiparía y sí, yo creo que de forma tímida se notaría en más unión. A lo mejor ahora mucha gente, pues, con ciertos comentarios en política, yo creo que se perdería esa necesidad como del silencio, ¿no? Por miedo a manifestar las ganas de... O sea, no hace falta llevar bandera. Quien quiera llevar bandera, que la lleve. Quien no, no. Pero que no sea un acto de distinción. Yo creo que sí, yo lo veo positivo. Bueno, pues ahora voy a cerrar con mi propia opinión. Yo estoy convencido de que este movimiento en 5 o 10 años se va a hacer grandísimo. Y estoy convencido porque he estado ahí, Quique lo sabe perfectamente, Leo también lo sabe. Bueno, en el año 2010, 2011 nos empezamos a encontrar en TLV1, Patricio Lons, tú mismo, Gabriel Fossa. El viento nos amontonó. Sí, pero en estos 10 años, o sea, el que ahora la película de Hispanoamérica, que por cierto la tiene que ver todo el mundo, a ver si llega a Buenos Aires también, se haya hecho, es porque nosotros hemos estado ahí.
poniendo esos granitos de arena cuando no había nada. Y yo veo esa plantita que hemos plantado, valga la redundancia, que ya tiene un tamaño considerable. Y una vez que, o sea, lo más difícil está hecho. Una vez que ya va tomando forma, la información, es que solo hay que ver ese documental. Es que eso a todo el mundo le va a mover. Hay algo en nuestro interior que forma parte de esa historia y se nos va a salir el corazón del pecho. Yo estoy seguro que los vascos y los catalanes independentistas van a entrar en una crisis personal durísima, porque lo quieran o no, forma parte de su historia, forma parte de su ser. Y no hablemos ya de los vascos y los catalanes que les gusta ir a Hispanoamérica, que tienen amigos hispanoamericanos. Se van a ver en un callejón sin salida si todo esto que estamos comentando, pues estas relaciones, estos congresos, por cierto, va a haber uno en Cartagena de Indias en mayo, bastante importante, si se empiezan a multiplicar por toda Hispanoamérica, eso va a provocar va a dejar en jaque a la izquierda española. La va a dejar en jaque porque tiene esa conexión con Hispanoamérica y al mismo tiempo se va a dar cuenta de que, evidentemente, si no vuelve a valorar a España, no hay manera de meterse en ese proceso. Es decir, el que no vuelva, el que no acepte y valore la historia del Imperio Español se va a quedar fuera de la historia. Así de claro lo digo. Y bueno, pues hoy estamos a 20 de abril, como la canción aquella de los celtas cortos, en este caso del 2024. Bueno, pues habrá que repetir esta charla dentro de unos años a ver cómo ha evolucionado. Pero bueno, para mí, desde luego, esta es la cura que tiene el independentismo y todos los males de desintegración de España es a través de Hispanoamérica. Por lo que os doy a todos las gracias por haber intervenido en este programa. Luis Bilbaíno, Leo Maese Barcelona, Quique Romero Buenos Aires, Ana Madrid y a todos los que habéis estado viendo el programa en directo y a los que lo veréis en diferido. Es posible que se repita el programa con otros invitados porque creo que todavía se puede sacar más chicha. Si no ahora, pues dentro de unos meses, según vayan pasando cosas. Así que, pues un saludo a todos y muchísimas gracias por haber colaborado con este programa. Gracias a vos, Rafa. Gracias a todos. Gracias. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima.